¿Qué pasa, humanos? Bienvenidos a un episodio nuevo de Psicoactivo. Miren nada más a quién tengo como invitados este día. Los señores Thierry Jamin, arqueólogo, y el Ujú. señor Edward Valenzuela Gil, de parte del Instituto Incarri de Perú. Bienvenidos, señores. ¿Cómo están? Muy buenos días, Pavel, y todo fresh, y estamos bien. Hola Muy Pavel, bien. un gusto Un, estar un y placer. gracias por la invitación y por permitirnos dar nuestra versión de los hechos como iniciadores de la investigación frente a tanta información que a veces ha salido por otros medios de otros grupos que, digamos, han tomado como de alguna manera la iniciativa de esta investigación y dejándonos en segundo plano. Pero nada de eso está ocurriendo porque nosotros seguimos trabajando, el equipo Incarri sigue trabajando, solo que con un perfil bajo, manteniendo muchas cosas, porque somos de los que consideramos que hay que aportar pruebas y no hacer un espectáculo o algo muy de show de este evento, ¿no? Porque podemos estar ante una de las evidencias más claras, más precisas, que podrían cambiar la historia de la humanidad, así que hay que darle ese nivel a esta investigación. Muy bien. Vamos a empezar, si les parece, desde el inicio. Ah, la procedencia y el lugar. ¿Qué es lo que me pueden contar de cómo se originó todo esto del descubrimiento? Obviamente no me van a decir dónde es el sitio, pero cualquier detalle que me puedan dar del sitio y cómo fue que encontraron estos cuerpos al principio. Bueno, para nosotros el asunto se inició en octubre de 2016, cuando un periodista, amigo mío, Dante Ríos Tombini, periodista de Cusco, se puso en contacto con un tal Pablo Ronceros, que bueno, se habían encontrado con ocasión de una conferencia organizada por un grupo que se llama Alfa Omega. Bueno, es más que un grupo. Y Ronceros habla a Dante de un hallazgo que un amigo suyo habría realizado en 2015. Y al inicio, Paul Ronceros nos hablaba de un sitio ubicado en la zona de Tacna, cerca de la frontera de Chile. Y hemos mantenido el contacto con Paul Ronceros durante unas semanas y poco a poco hemos logrado saber que el sitio era por la zona de Nazca. Ok, Y, y bueno, así empezó el asunto. Cuando hemos tenido la intuición que podía tratarse de un asunto importante y auténtico, hemos empezado a investigar y hemos empezado también a difundir los primeros vídeos en noviembre de 2016 en la tela, en Internet. Y Paul Ronceros no quería revelar el nombre de su amigo y por eso nosotros lo hemos bautizado del nombre de Mario, porque ok. en los primeros videos estábamos hablando de el jefe de los vaqueros, el delincuente, etcétera. No era tan diplomático, vamos a decir. Además que nosotros estábamos atrás del amigo de Roncero. Tratábamos de identificarlo, de ubicarlo, de ponernos en contacto con él. Así que, como tengo varios amigos que se llaman Mario, aquí en Perú, en Francia, había hecho a Incari la propuesta de bautizar esta persona del nombre de Mario. Por eso ha sido conocido a través de la red, etcétera, bajo el nombre de Mario, a pesar que se llama Leandro. Y, por bueno, fuimos varias veces
por la zona de Nazca y Palpa en enero de 2017, tratando de ubicar el descubridor del sitio y gracias a un concurso de circunstancias increíbles, cuando nos hemos encontrado con Manuel Cáceres en Palpa, hemos podido ubicar a Mario y hacer contacto con él. Y mientras tiempo habíamos decidido de cortar nuestra relación con Paul Ronceros, porque Paul en diciembre de 2016 estaba empezando a difundir en su canal videos locos, mezclando la Biblia, profecías de Nostradamus, etcétera, con Ay, Dios. entonces nos hemos dicho, bueno, va a decredibilizar todo el asunto, así que es tiempo de cortar con Paul Ronceros. Y por suerte hemos podido conectarnos con Mario y así empezó el asunto. Y en enero, el periodista mexicano Jaime Maussan se puso en contacto con nosotros y lo hemos encontrado en abril. Lo hemos invitado, como lo dice Eduard. Mientras tiempo, hemos podido encontrar Mario en Bolivia porque no quería conocernos aquí en Perú por la primera vez, por seguridad, etcétera. Y hemos empezado a tener buena relación, nos ha mostrado varios cuerpos, varias reliquias, como estas cabezas cortadas que parecen de llamas, las manos grandes y los primeros cuerpos completos de tipo reptilianos, vamos a decir. Y así empezó el asunto para nosotros. Ok. Mientras que, Dígame, dígame. mientras, no, mientras que poco a poco hemos descubierto que el sitio entonces no era por Tacna, sino por Palpa. Y Paul Ronceros nos había indicado varias informaciones geográficas sobre la localización del sitio. Y Mario, que no quería revelar la localización de este sitio, también nos había hablado de unos indicios, nos había dado unas pistas, unos indicios geográficos. Y entonces nosotros, en el marco de las investigaciones que realizamos en la selva amazónica, cuando tenemos así testigos de un lugar, logramos localizarlo por triangulación. Ok. ¿Ok? Y de esta forma hemos podido encontrar más de 30 sitios arqueológicos magníficos en la selva amazónica. Y hemos aplicado este mismo protocolo con el Nazca y hemos logrado a identificar, a localizar la zona del sitio de Mario. Entonces Y ustedes ya saben dónde es Eh, exactamente. creemos haber identificado un lugar. Obviamente no lo decimos por cuestiones de seguridad y porque necesitamos confirmar la información, porque esto no es un juego, no es que vayamos a decir está en tal sitio mientras no No, tengamos las pruebas yo sé. concretas, ¿no? lo que puedo asegurarte, Pavel, es que a contrario de lo que dicen Jaime o Joyce, no se trata de minas y no se encuentra en Palpa. El sitio no está en Palpa y no se trata de una mina de diatomea. Es algo de Entonces, mucho ¿qué más. es? A ver, te cuento un poco más, Pavel. Este video que está saliendo de el posible lugar donde se han hallado las momias
Ajá. Es el mismo lugar donde nosotros hemos sido invitados y fue junto con nosotros este periodista Mantilla. Nosotros llegamos al lugar, grabamos, porque siempre tenemos información audiovisual de todo el trabajo que hacemos como testimonio, como prueba. Llegamos a ese lugar, pero para nosotros, te digo, Thierry, José Casafranca, mi persona, cuando hemos llegado al lugar, no hemos creído absolutamente nada la versión de que ese sea el lugar. Al toque nos hemos dicho, O sea, no es. para nosotros eso es un engaño. Wow. Y se le hemos dicho al vaquero que nos llevó y nos dijo que aquí es el lugar, le dijimos, tú nos estás engañando, este no es el lugar. Y es por ese motivo que nosotros, el equipo Incarri, nunca hemos difundido este video porque consideramos que no es, cosa que sí ha hecho el señor Mantilla, presentándolo como que es el lugar y más creo que más como para ganar espectáculo, trascendencia, no lo sé, ¿no? Entonces ahí está la diferencia y es por eso que para el Instituto Incarri ese lugar que sale en las redes sociales no es. Tenemos sí, o sea, ya después de seguimos investigando y como te decía, creemos tener la localización, pero por ahora no podemos darlo a conocer hasta no tener una prueba que confirme esto, ¿no? Totalmente Además que, comprensible, totalmente sí, comprensible. además que regresando de este supuesto sitio que era una cueva, lo que nos había mostrado Mario, regresando de esta cueva de Yatomea, nos hemos reunido con Mario y nos hemos dicho, bueno, ¿dónde está el sitio verdadero? Y Mario se rió y nos ha dicho, bueno, ok, no es el buen sitio, Ah, eso es cierto, pero un día le voy a enseñar el sitio. Él mismo ha reconocido que ese no es el lugar, Sí, sino que lo ha hecho solamente para despistar algo así. y por la presión, porque había este proceso judicial y Mario necesitaba demostrar al juez, al fiscal y a los medios de comunicación, porque tenía mucha presión a esta época. Hablamos de agosto de 2017. Tenía mucha presión, entonces tenía que mostrar un sitio anónimo fuera del polígono del Ministerio de Cultura para no tener problema jurídico. Y ya. entonces ha exhibido este sitio y fuimos, como lo ha dicho Eduard, con Josh Montilla. Y que después Mario ha llevado unos ufólogos de la zona de Nazca y Palpa para mostrarle y para que ellos también dicen que eso es el sitio del hallazgo para quedarse tranquilo, Mario. Asumo que fue este motivo, su Ya. estrategia. Y desde este tiempo, Jaime, etcétera, hablan de este sitio como si fuera el sitio, pero no es. Y podemos garantizarte que a 100% que no tiene nada que ver con el sitio y además que era una cueva pequeñita y no había espacio para esconder todo el material, todos los cuerpos que se han encontrado hasta la fecha de hoy. Una pregunta. Eh, si ustedes me están diciendo esto quiere decir que Jaime y Joyce no saben dónde es el sitio. Jaime no sabe, Jaime Mossad no sabe. Joyce tiene indicios y Joyce tiene, yo creo que tiene la zona aproximada del sitio. Pero Joyce sabe que la cueva que hemos encontrado no es el sitio. Wow. Ajá. Ok. Y, Este, y entonces, todos los indicios que nos han explicado Ronceros y Mario, lo hemos confirmado en la zona. ok. Lo que podemos decir es que se encuentra en la zona
jurídica de Nazca. Y cuando ustedes le hablaron a Maussan para que se involucrara, ¿qué fue lo que los hizo hablarle a Maussan? ¿Por qué le hablaron a Maussan? ¿Y por qué no le hablaron a otro tipo de investigador o periodista de algún otro lugar? Es que Jaime se puso en contacto con nosotros. Él les habló a ustedes. Ok, Sí, y ok, él había, si quieres, había escuchado de esta noticia a través de nuestro amigo, gran amigo José de la Cruz, que vive en Campeche y lo saludamos de forma muy, es un hermano, y, pero con el espectáculo de Paul Ronceros, Jaime no creía a esta historia, parecía uh, una burla, se dice. Parecía, sí, o sea, lo estaban tomando como una burla y eso es lo que ellos mismos han Ah, confirmado, que cuando vinieron aquí a Perú y a visitarnos y a ver los cuerpos, ellos venían con la intención de denunciar todo esto y que creían que nosotros estábamos metidos en un engaño no, mundial. no, es que, recordate, es que cuando Jaime se enteró del interés en el Instituto Incari y de los primeros videos, lo ha tomado en serio el ok. asunto. Y entonces se puso en contacto conmigo. Recién se puso, claro, Sí, en una segunda etapa de investigación. hablamos de enero, febrero de 2017. Porque hasta antes de la presencia de Maussan, nosotros ya habíamos llamado a unos especialistas forenses para que vean los cuerpos, ya habíamos convocado a otros en radiología, ya habíamos hecho los primeros rayos X, etcétera, ¿no? Entonces, con toda esa información que ya fuimos difundiendo por redes sociales, es que se entera el señor Maussan y nos llama, ¿no? Claro, fue una de las primeras personas que llamó. Ojalá hubiesen habido otros especialistas que también se sumen a esto, pero en realidad él fue uno de los primeros que se acercó y pidió reunirse con nosotros y por eso es que le abrimos las puertas para que él viera con su equipo las piezas que teníamos. Por ejemplo, Brian Frester, que investiga mucho en los cráneos de Paracas, vino aquí para ver los primeros cuerpos de Paul Ronceros. Y él, bueno, Brian se puso en contacto con Ronceros y quería, de lo que entendí, la exclusividad del hallazgo. Y nosotros no lo hemos permitido. Así que Brian se volvió en contra de nosotros. Sí, como detractor, como uno de los primeros detractores. Después, una empresa de producción audiovisual francesa, que no voy a nombrar, vino en mi casa en noviembre de 2016 para ver los primeros cuerpos. Igual querían la exclusividad, habían hecho un contrato a Paul Ronceros, ofreciéndolo un montón de fichas y nosotros nos hemos opuesto. Y regresando en Francia, se han vuelto como detractores del asunto. Hay un detractor. Pero para terminar, y así hemos tenido un poco de mala experiencia. No sé si te recuerdas, Pavel, de un periodista inglés, Steve Mera. Steve Mera, Claro que sé quién es. que habían venido aquí, estaba convencido, había hecho una primera película documental en favor del caso, etcétera, y querían la exclusividad. Llevo unas muestras de María, etcétera, y tuvimos una reunión muy importante en París en noviembre de 2017 y querían firmar un contrato con nosotros de exclusividad hasta que, no me vas a creer, querían crear un parque
en Los Ángeles, dedicado a las momias de Nazca y al tema ufológico, en colaboración con Eric Van Daniken. Y por eso querían la exclusividad, etcétera. Mientras tiempo habían realizado en India análisis ADN de María y habían visto que había una parte no humana y me recuerdo que a esta época hablaban de un ADN de primate, creo que hablaba de gorila, y a mí me parecía algo de extraño, no le hemos dado importancia a esta época. Pero ellos querían entonces realizar Steve Mera y sus compañeros de Gran Bretaña, todo un parque, te juro que es la verdad. No, sí te creo, es porque Y, Mera no actúa bien, ha sido y muy entonces irresponsable. Entonces, en cuanto que, porque nosotros queríamos investigar la verdad. no, y además que eso, queríamos no voy a decir una ganancia, pero algo de Crédito, económico para el funcionamiento de Incari. Nosotros somos una pequeña organización sin fin de lucro y queríamos una contrapartida. Fíjate normal. que no, fíjate que normal, fíjate que en el contrato cero, $0 para nosotros. Y hemos pensado que nos toman por con tontos, por payasos. Así que hemos cortado y a partir de este momento se volvieron enemigos, detractores del asunto y unos meses después salió en Gran Bretaña un documental a cargo contra el asunto de Nazca. Fue el segundo documental de Steve Mera, que era que se volvió como detractor del asunto. Y Sí, eso, solo eso, porque no han podido recuperar la exclusividad del asunto. Otra cosa, otra cosa. En marzo de 2017, o sea, regresamos justo antes de encontrarnos con Jaime Maussan. Fuimos contactados por un francés que se llama Erwan Guégan. Y Erwan Guégan es medio aventurero, no sé, mafioso, que se ocupa de minas de oro en Bolivia y que también representaba, él dice, los intereses económicos de industriales en Europa y en Estados Unidos, que tenían mucho dinero y pretendían ayudar al Instituto Incari para recuperar todo, bueno, un máximo de material, hacer los análisis, etcétera. Bueno, yo pequé un poco ingenuo. Ah, genial. Nos vamos a encontrar en Perú. Entonces, ellos vienen, vamos a recogerlos a Lima y dirección Palpa. Nos encontramos con Mario y, total, han tratado de realizar un asunto directo de negocio con Mario y nosotros, ¿entiendes? sí, Y, los y quisieron cortar. sí, y así que sé que han comprado a Mario, es un escándalo, varios cuerpos que han llevado en Europa, en Suiza, y han firmado con Mario un contrato de exclusividad. Y hace unos meses, es el lado cómico del asunto, yo he recibido una carta
de un abogado parisino diciéndome que no tenía ningún derecho. Me imagino que Jaime Maussan habrá recibido lo mismo. No no teníamos a Inkari el derecho de hablar de las momias, ni tampoco difundir ninguna imagen, porque todo pertenecía a Juan Guégan, que tenía los derechos intelectuales. Bueno, una tontería. Va registrado, dice el nombre Momias de Nazca y nadie puede usar sino él. Y que todo el material, los hallazgos les pertenecían a él y a los industriales europeos, etc. Y sí, así que bueno, yo le contesté y que obviamente todo eso no había ninguna validez y hasta la fecha de hoy no hemos recibido ninguna respuesta del abogado. Es como si nosotros habíamos vendido a Erwan Guégan, Machu Picchu o el Torre Eiffel o Chichén Itzá. Y todo eso para explicarte que alrededor de este asunto hay muchos intereses económicos de gente que no quieren, no se interesan a este asunto de las momias por la ciencia, a nombre de la ciencia y del conocimiento universal, lo que nosotros tratamos de hacer, sino por intereses económicos. Y desde hace 8 años estamos siempre luchando con esto. Igual hemos tenido los mismos problemas con Jaime Maussan y con Gaia. Gaia.com de Estados Unidos. Nos habían hecho promesas, no te preocupes, vamos a apoyar al Instituto Inkari, le vamos a hacer una donación. Nada, nada. Así que a veces nos digamos, Eduardo o José, somos los gran cojudos, los más tontos de la tierra. No, Sí. yo creo, aquí tenemos un tema muy importante que están tocando ustedes, que es un tema que pega en toda la ufología, no nada más en esto. Y obviamente es un descubrimiento que va a cambiar un paradigma de la humanidad. Y desgraciadamente, como vivimos en un mundo materialista, este tipo de cosas están sucediendo. Entonces, a mí me queda claro la intención que ustedes tienen. Y por eso creo que era muy importante que ustedes estuvieran en este canal y que también den otras entrevistas a otros canales que también quieren sacar la verdad. Y eso, si me dan permiso, a mí me gustaría poderlos conectar con otras personas, colegas míos, que están buscando lo mismo. Y la verdad es que me da mucha pena que me estén diciendo esto y cómo los han tratado, porque es tremendamente injusto. Pero tengo entendido que ustedes sí están trabajando con gente responsable ahora mismo, que están haciendo estudios científicos. No sé si nos quieran contar un poco más de este esfuerzo que se está haciendo con gente en la que sí confían. Mira, obviamente no podemos dar muchos detalles de eso, pero estamos trabajando con dos universidades grandes de Estados Unidos y con científicos de alto nivel que se interesan mucho a este tema. También te puedo decir que hay ufólogos en Estados Unidos muy renombrados que se interesan a este tema, pero obviamente por el momento no quieren aparecer, no quieren sí, ser nombrados bueno, por cuidarse, y, porque hay, como lo sabes, hay muchas polémicas y los detractores, muchos de ellos son muy agresivos y entonces prefieren por el momento
cuidarse y quedarse un poco por atrás. Sin embargo, estamos trabajando con varias universidades en el tema que están convencidos que estamos ante algo de auténtico y de muy importante. A ver, te comento que sí, efectivamente, y para toda la comunidad que sigue este caso, el equipo Incarri continúa en la investigación, no hemos dejado esto en ningún momento, solo que ahora lo estamos haciendo, bueno, después de haber tenido todo este espectáculo con el señor Maussan, hemos decidido trabajar con perfil bajo y también porque, como dice Thierry, se han puesto en contacto muchas personas, no podemos dar los nombres, pero estas mismas personas son las que nos han pedido que guardemos su identidad mientras ellos investigan porque ellos también nos han dicho que son ajenos a este tipo de espectáculos. Ellos quieren aportar con su conocimiento, con su investigación, y tampoco quieren salir a la palestra hasta no tener información que ellos están investigando. Entonces, es el acuerdo que ellos van a seguir investigando y por seguridad de ellos, por seguridad de la investigación, se hace todo en reserva. Y es por eso que estamos trabajando, como se dice, con un perfil bajísimo, pero que estén seguros que nosotros seguimos investigando y lo único que nos interesa aquí en Incarri es saber la verdad. Eso es lo que hemos dicho desde el 2016 que hemos empezado. Si estos cuerpos hay evidencias de que son un fraude, lo vamos a decir, pero hasta el momento más bien estamos confirmando que estamos ante un gran hallazgo. Entonces tenemos que seguir en esa línea porque debemos darle, creo que a este caso, una trascendencia académica universal y no llevarlo por el lado del show, del espectáculo, que creemos le hace mucho, mucho daño a la investigación del caso de Nazca. Hay equipos, bueno, universitarios que han venido aquí en Perú para ver las cosas de más cerca, sacar muestras y que hoy en día están realizando los análisis de ADN, de proteínas, de carbono 14, etcétera, y que están convencidos de la autenticidad y de la trascendencia Sobre del eso de las asunto. proteínas, quiero preguntarles algo, porque nos hemos encontrado con pared muchas veces en la comunidad que yo estoy por este tema de la cabeza de llama. Y usted me decía que sí hay similitudes, pero eh, ¿usted piensa que sí tiene cabeza de llama o solamente son similitudes? Porque encontraron proteínas, tengo entendido, de un camélido, ¿no? ¿Qué Sí, me puede decir? bueno, yo no soy especialista, así que no puedo hablar en los detalles de eso, pero es cierto que hay el, eh, muchas similitudes entre una parte sí, del cráneo de llamas o de alpaca y los cráneos de los pequeños, de tipo reptilianos. Eso es cierto. Hay similitudes, pero de lo que sé es que hay diferencias. Por ejemplo, yo sé que el equipo del profesor Roger Zúñiga de la UNICA, que saludo, espero que se va a restablecer de su salud, han realizado análisis comparativos de ADN del cráneo de una parte intercostal y del fémur de la cadera de Albert Ok, y han visto que el ADN coincide, o sea que pertenece al mismo cuerpo. ok, Y de las partes intercostal y de la cadera, obviamente, no se trata de cuerpo de huesos de llama. Así que yo creo que los cuerpos tipo, como Josefina, Albert, Victoria o Artemis son auténticos, son genuinos. Además que, por ejemplo, se ha realizado el análisis ADN de Victoria
y sale como desconocidos. Eso lo habíamos presentado ante el Congreso de la República Peruana en 2018 y siguen las investigaciones y el genoma de Victoria con el genoma de María están en SBI, la plataforma de medicina de Estados Unidos y cualquier científico del mundo puede conectarse a estos datos y disponer de los datos brutos de los FASC de María y de Victoria y tener sus propias conclusiones. Ahora quizás los Nazcas o, bueno, no sé, hablamos de los Nazcas, digamos, han rectificado, han fabricado, no sé, muñecos iguales a base de huesos de llama, etcétera. Eso yo no sé, puede ser una posibilidad. Hemos visto anomalías en varios de estos cuerpos y que demuestran que los que se han ocupado de estos cuerpos a veces han rectificado los cuerpos. ¿Por qué motivo? No sabemos. Hoy día mismo los muertos a veces los quiropractores a los cadáveres los arreglan para que antes que los entierren, ¿no? Cuando han sufrido accidentes, les ponen los huesos, los manipulan. Sí, Ya. y quizás se ha realizado, sí, pasó lo mismo en unos casos. Sin embargo, por ejemplo, hablando del caso de Albert, hemos visto que Albert tenía un problema de salud de osteoporosis. Y me parece complicado por un estafador, un vaquero moderno, de realizar un cuerpo con estos síntomas de huesos con osteoporosis. Son muy débiles. Y además que tiene una placa en la cadera al lado derecho y hemos visto que el hueso ha reaccionado a la placa porque hay una esclerosis. Y Ah, eso se produce, hay una reacción biológica que se produce solo si el ser es vivo. Y lo que en el caso de Victoria, ¿sabes? Tiene un hueso, un hueso que se llama fúrcula. Y hemos visto que ha tenido una fractura y esta fractura se ha recuperado, ha fusionado, se ha soldado, sí. Y eso solo puede producirse con un ser vivo. sí, sí, sí. Ajá. Capacidades regenerativas naturales que tenemos. Exacto, no puede ser un simple montaje de vaqueros Sí, sí, sí. para construir una muñeca extraterrestre. Así que para nosotros existen cuerpos genuinos y otros donde hay dudas. Y en los cuerpos donde hay dudas son realizaciones de los Nazcas o de vaqueros modernos para realizar gañanzas. Una Eso no pregunta. sabemos. Los cuerpos que se llevaron a México, porque yo he entrevistado al señor Achirica, al señor Joyce y al señor Maussan, y les ¿Sí? quise preguntar sobre esto de la legalidad, de cómo se llegaron los cuerpos, porque déjeme le cuento, entre la comunidad de ufología de Estados Unidos y Gran Bretaña, el momento en el que se escucha el nombre del señor Maussan con este caso, la gran mayoría tiene una actitud de rechazo. Y yo, dentro de los círculos que yo estoy, he escuchado cosas muy preocupantes sobre esto de la legalidad. Eh, para empezar, los cuerpos que se fueron a México son dos de los cuerpos que son considerados
auténticos, ¿cierto? Nosotros no sabemos porque no hemos tenido la posibilidad de examinarlos. Bueno, yo no soy médico, tampoco mi hermano Eduard, pero no hemos visto tomografías o documentos de análisis sobre estos cuerpos. Asumo que son genuinos porque después de la presentación de la exhibición que hicieron después del 12 de septiembre en la Cámara de Diputados de México, con nuestro amigo Fernando Correa, han hecho las tomografías en vivos y han sido examinados. Clara y Mauricio son el nombre que tienen estos dos cuerpos. Y al parecer parecen genuinos. Sin Ok. embargo, el hecho que estos cuerpos han salido de Perú es un escándalo. Nosotros lo hemos denunciado ante el Ministerio de Cultura, pidiendo que toman acciones legales y nosotros siempre, Pavel, hemos denunciado estos tráficos y es un delito. Es una pena porque vemos que hay muchos de esos tráficos. Por eso, hablando del sitio, no queremos dar más detalle de la ubicación preciso para evitar los huaqueros y la depredación de este gran patrimonio. Pero sí, es una vergüenza. Sí, te cuento que cuando nos enteramos, nosotros no estábamos enterados cuando hubo esta presentación en México y cuando lo vimos casi nos caemos de espaldas porque nos sorprendió que hayan retirado, hayan sacado cuerpos y es por eso que hicimos un comunicado mostrando nuestra extrañeza y condenando este tipo de tráficos porque no nos parece correcto. Y desde ahí ya empezaron nuestras diferencias con el equipo de Maussan porque no aprobamos el método que están usando. Y esto se ha ido después ya tergiversando, y por eso es que ya no pudo soportar más esta tensión, y es por eso que decidimos cortar definitivamente con todo apoyo con el señor Maussan, ¿no? Entonces, sí, hasta ahorita mismo nosotros seguimos con documentos. Hace menos de una semana nos han remitido un documento del Ministerio de Cultura. O sea, nosotros sí estamos siempre coordinando, viendo de que como te digo, este es un tema que debe llevarse seriamente y no de la manera como ahora se está haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos disgusta en realidad por la actitud como están asumiendo ellos la investigación, ¿no? Entonces, este caso tiene que seguir, vamos a seguir, pero sí, pues hemos visto lamentablemente que se está distorsionando un poco, se está cambiando, y lo mismo que pasó al inicio con los detractores, que muchos de los detractores actuales al principio apoyaban el caso, pero cuando no se les dio la exclusividad se volvieron grandes detractores. Está pasando lo mismo en todas las áreas, ¿no? Entonces, como ves, desde el momento que apareció este tema de las momias ha sido polémico y hasta ahora lo sigue siendo. Pero como te decía, o sea, la gente que cree en nosotros, en Incarri, que sigan apostando porque nosotros estamos yendo en esa línea de investigación, vamos a continuar pese a las dificultades y que tengan confianza que cuando tengamos resultados vamos a decirlo y no tengan miedo de lo que siempre les dije, que vamos a dar los resultados como son. Si son verdaderos, en buena hora, y si son malos también hay que decirlo, porque no es cuestión de aquí, de que quién se beneficia y todo esto, sino lo importante es saber la verdad de esta investigación y saber la investigación de los resultados, ¿no? La ciencia tiene que hablar acá. Nosotros podemos decir una cosa, tener nuestra interpretación, pero en realidad la ciencia, un ADN no lo podemos fabricar, eso habla la ciencia, carbono 14 igual, las secuenciaciones que se están haciendo de los ADN, entonces hay que basarnos y centrarnos en eso, ¿no? Que eso es lo que ahora en realidad debemos abocarnos. Sí. Siempre nosotros hemos tenido las dudas
de que se trate de un fraude moderno. Y siempre, Pavel, nosotros nos hacemos los abogados del diablo, buscando la falla donde Mario y sus compañeros habrían podido engañarnos. Pero hasta la fecha de hoy, no hemos encontrado indicios. Hay anomalías, eso es cierto, pero no hemos encontrado indicios que nos demuestren que se trata de un fraude moderno. Por ejemplo, ha sido una sorpresa grande cuando la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima descubrió presencia de osmio en una de las placas de los cuerpos. Y yo me digo, ¿por qué Mario o sus compañeros habrían puesto osmio sabiendo cuánto cuesta el osmio? El osmio es el metal más raro del planeta y un gramo de osmio vale $1,800. Wow. Así que así, si puedes consultar los precios en Google, vas a ver que es el metal más caro del mundo, mucho más que el oro o que el platina. Y además que el osmio se encuentra en aleación de platina y cobre, no sé qué. Y entonces, uno, ¿dónde Mario habría conseguido el osmio y por qué habría dejado el osmio en unas placas? Si habría sido un fraude moderno, yo creo que Mario habría preferido vender directo su osmio al mercado internacional de los metales raros, más que dejarlos en las placas de las momias. Y el osmio tiene habilidades eléctricas, los sistemas de comunicación. Sí, en los sistemas de telecomunicación, de satélite, etcétera. Así que me parece un elemento muy importante en el sentido de la autenticidad. Después hay las huellas dactilares que hemos encontrado en el caso de María y que se también han encontrado estas huellas en unos de los últimos híbridos que Jaime Maussan ha mostrado hace unos meses. Lo sabemos. ¿Y cómo se puede fraudar una huella dactilares? Que parece totalmente diferente de las huellas del Homo sapiens. Así que para mí hay más elementos en favor de la autenticidad que de la estafa, de un fraude moderno. Muy bien. Algo que me llamó mucho la atención que me dijeron es que hay cuerpos que tal vez sean auténticos que están saliendo a otras partes del mundo también, no nada más a México. Yo cuando estaba entrevistando a una de las personas que ya entrevisté, no voy a decir quién para no ponerlo en evidencia, me mencionó que había colecciones privadas en otras partes del mundo que ya tenían cuerpos en su poder. Y que usted me lo mencione ahora es bastante preocupante esto, la verdad. ¿Qué otra cosa sabe usted sobre esta práctica de que pueda contarnos? Mira, Pavel, nosotros sí estamos atentos de eso y yo asumo que Mario no es el único que está guaqueando y saliendo material del sitio. Uh, Desde hace 8 años estamos investigando en el desierto de Nazca y nos hemos dado cuenta que varios lugareños saben y hay tráfico, sabemos que se ha vendido material no solo en México, pero en Europa, en España, en Suiza, en Francia, en Canadá, en Rusia, quizás en Estados Unidos, en Perú se ha vendido cosas y siempre nosotros tratamos
llama la atención de las autoridades peruanas. Y así, lamentablemente, no se mueven. Cuando hace unos meses, cuando nos hemos enterado de una conferencia en Hollywood, hemos sido escandalizados de ver las imágenes de estos supuestos investigadores, bueno, y nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Cultura para que se queden atentos y que actúan. Hasta la fecha de hoy estamos esperando la respuesta. ¿Por Y qué piensan que los han ignorado el Ministerio de Cultura? Sí, el problema con el Ministerio de Cultura es que no tiene una posición exacta sobre estos cuerpos. Entonces, yo imagino que ellos están en una encrucijada ahorita y no saben si decir si los cuerpos son reales o falsos, porque si dicen que son reales, tendrían que aceptar la posición que ellos mismos dijeron desde el 2016, que todo esto era falso, que no tenía ningún valor. Entonces, creo que tienen esa espada de Damocles pendiendo en su cabeza y por eso, para evitarse problemas, prefieren hacerse los de la vista gorda, ¿no? Pero sí, sabemos de que muchos cuerpos se están vendiendo y finalmente, mientras el Estado no asuma una posición, o sea, no determine si estos cuerpos son reales o falsos, no va a hacer ninguna medida, ¿no? Entonces, creo que ellos están en un problema también difícil hoy. Sí, también el problema es que, bueno, como lo ha dicho Eduard, desde el inicio de este asunto han tomado una postura muy negativa y conflictiva con respecto a este asunto, quizás porque los responsables del Ministerio de Cultura han sido mal aconsejados por los arqueólogos del ministerio de la zona de Nazca por celos profesional, quizás, o cosas así. Y otra dificultad es que tenemos aquí en nuestro querido Perú es que en 8 años hemos tenido 18 ministros de cultura. Oh Así my que God. hay una inestabilidad total y no puede haber un seguimiento del asunto. Y el único ministro con el cual habíamos tenido un buen contacto fue el doctor Ciro Galvez, pero solo se quedó 2 meses en su cargo y lo han cambiado. Y así que es un poco complicado. Y siempre tratamos de llamar la atención de la ministra actual y estamos así sin respuestas. Y entonces siguen los tráficos. Sí. Bueno, con todo lo que me está diciendo, solamente me queda llegar a una conclusión. Parece que no solo es un sitio, pueden ser varios, y parece, eso es lo que ustedes me dan a entender, es que todavía hay muchos cuerpos enterrados. Sí, ¿Y cuántos se imaginan que hay más o menos eh, digamos, el solo sitio que ustedes ya saben dónde está? ¿Creen que haya muchísimos cuerpos? Porque estamos hablando ya de toda una civilización, si es que, ¿no? correcto. Ajá. Y mira, en la zona de Nazca, la iconografía es muy rica y desde la cultura Paracas hasta la cultura de Nazca. Y o sea, hablamos de 2000 años. Cuando hemos realizado las dataciones de Huahuita y de Victoria, hemos visto que estos cuerpos tenían 1000 años. Sin embargo, la cultura Paracas aparece en el siglo VIII antes del Cristo, más o menos. O sea, casi hablamos de más de 1500 años
de contactos posibles entre los humanos y seres no sabemos de dónde. Así que si han vivido en la costa subperuana durante 2000 años, y yo creo que hasta la fecha de hoy tenemos indicios que el sitio, parte del sitio queda activo, debe haber muchos cuerpos en la, en la zona, enterrados. O sea, debe haber centenas o miles, quién sabe. Sí, Wow. hay muchos cuerpos y hay que tener en cuenta también algo que para muchos pasa desapercibido. O sea, si se dan cuenta en las momias que hemos logrado recuperar y que están en la universidad y las otras que se han mostrado, tenemos cuerpos que parecen ser de diferentes especies. O sea, Sí, sí, no sí. son los mismos cuerpos. Tenemos María, que ya es de 1,65 m, casi humano. Tenemos a los pequeños de casi 60 centímetros, que son diferentes. Tenemos las manos que hemos visto, las manos tridáctilas grandes, que corresponderían a otra especie. Últimamente salieron unos que tenían posiblemente unas alitas en la La espalda. espalda. Entonces, estamos hablando de algo muy grande, ¿no? Una cosa, yo escuché cosas y siempre le pregunto a todos sobre una cabeza gigante. ¿Es cierto eso? Miras, Mario nos ha enseñado unas fotos de 3, 4 cabezas de este tamaño. Tres, cuatro, no es una. Tres, No, cuatro. ajá, pero no hemos podido Verificar. verificar, examinarlas. Sé que unas de ellas han sido vendidas y no hemos podido ver si se trata de cráneos con huesos o de una reconstitución artística o cosas así. Sí, Eh, Ok. mira, es que hay que tener cuidado. O sea, eso es lo que a mí me preocupa, de que cuando salen estas evidencias, estas fotografías, se los envían a otros que están investigando y los otros lanzan la noticia como un gran hallazgo. Esas fotografías de los cráneos gigantes nos ha llegado a nosotros hace mucho tiempo, pero no podemos dar una opinión en base a una fotografía. Sí, Tendríamos claro. que verlo. Entonces sería muy irresponsable que nosotros hablemos de cráneos gigantes basados solamente en una fotografía, porque tenemos que estar seguros de cómo está hecho, si es real, es falso. Entonces, por eso es que nosotros no damos a conocer esta información de los cráneos gigantes, porque no tenemos, como te digo, las pruebas, cosa que sin embargo les llega la fotografía a otros y inmediatamente lo publican y hablan y entonces ahí se genera la mala información y eso también es un riesgo porque pueden estar introduciéndose material falsificado y de pronto vamos a terminar contaminando toda la investigación. Entonces, ese es el grave problema que está teniendo Qué la bueno, las investigación. manos, esas sí las han podido investigar bien, ¿no? Las grandotas. Las manos grandes, se les ha hecho sus exámenes de rayos X, se les ha hecho su tomografía, entonces por eso es que nosotros podemos respaldar, o sea, podemos dar información de lo que hemos visto, de las radiografías, porque todo lo que hablamos está basado en esto, ¿no? De otras cosas que no tenemos, que hemos visto, porque hemos visto muchos cuerpos, hemos visto fotografías, pero como te digo, nosotros no podemos hablar ni podemos salir libremente para hacer espectáculo, para decir que somos los abanderados de la investigación y decir, presentar un cuerpo y este es otro cuerpo. Entonces, ahí ya hemos visto que por eso te digo, la investigación se está yendo del lado académico, científico, se está yendo al lado del espectáculo y eso no nos favorece a nadie. Sí, un, de uh, un, acuerdo, de laborato- acuerdo. un laboratorio de Puerto Rico especializado en paleo ADN ha estudiado estas manos han realizado las dataciones en carbono 14 de estas manos grandes y han determinado que tiene más de 6.000 años de antigüedad, donde en Perú se encuentra material biológico de esta época, de 6.000 años. Para armar una mano. No hay, no hay. Así que debemos concluir que deben de ser auténticas. Además que
Los científicos de Estados Unidos están también estudiando material de estas manos y concluyen que sí son auténticas. Y como lo ha dicho Eduard, hemos realizado las radiografías y las tomografías de estas manos y no se puede detectar indicios de fraude. No se ve cortes, no se ve. Muchos dijeron que había uniones entre las falanges que permitían la unión de los huesos. En realidad no hay ninguna evidencia que nos diga que estas manos son un fraude. Entonces ahí viene la polémica. No estamos ante cosas muy, muy, muy reales. Y extrañas. Así es. Muy extraña, sí. Sí, Ok, quería preguntarles un par de cositas más todavía, si es que tienen tiempo. ¿Estamos sí, bien de sí, tiempo? sí, Ok. sí. ¿No? Quiero saber, porque esto lo han dicho mucho por el lado de Maussan también, y me llama mucho la atención que hablan de un laboratorio genético, que este es el sitio, es esto. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué dicen eso? Si ustedes nos pueden decir algo. Esa es una información que le he estado investigando yo en la zona por testimonios de muchos pobladores, porque hay que investigar la iconografía y las versiones, investigando nombres y todo esto, y que lamentablemente, como siempre pasa, o sea, es la información que hemos comentado acá, pero que también se ha apropiado Maussan. Maussan no ha descubierto eso, lo hemos hecho nosotros, y que igual lo hemos comentado a ese nivel todavía, porque igual hay que tener más pruebas, ¿no? Pero sí hay nombres actuales en Nazca sobre centros arqueológicos, sobre lugares, etcétera, que parecen tener relación precisamente con ese tipo de cosas. Si quieres, el nombre genuino de la zona del sitio en el idioma cauquís significa el laboratorio. Y, o sea, la zona del supuesto sitio tiene un nombre indígena, Antiguo, original. sí, que significa laboratorio. Y especifican en la palabra y habla de esperma. O sea, hablamos Un lugar de manipulación, de experimentación. Genética y no hablamos de experimento agronómico, no hablamos de planta, de maíz, como aquí en Cusco tenemos Moray, que era un sitio de experimento agrícola. En la zona de Nazca hablamos de un sitio donde se hacían hibridaciones y clonaje. Es lo que hablan los lugareños de la zona. Y es un lenguaje, bueno, son nombres que todavía existen, que la gente los habla, pero que yendo investigando un poco más allá, se trasciende de que eran nombres que todavía existían en la época de los Nazca, de los Baraka, con un lenguaje que ahora se ha perdido. Entonces, Cauqui, ¿no? Dicen. así, recurriendo a ese lenguaje, es que tenía más o menos ese tipo de significado. Entonces, ese es otro punto, por ejemplo, que refuerza la investigación de estos cuerpos, porque ya no solamente estamos hablando de los cuerpos reales, estamos hablando de que existen en toda la zona geoglifos con representaciones de seres de tres dedos, petroglifos claramente identificables, tenemos iconografía en huacos, en telares, y ahora tenemos estos nombres extraños con un lenguaje que ya se ha perdido, que hacen alusión precisamente también a cosas extrañas. Entonces, todo esto nos daría indicios de que realmente todo este lugar es muy extraño y que algo realmente ha ocurrido o ocurría en estos lugares. ¿Y el nombre de este lugar, ustedes lo saben? Sí, claro, ¿Cómo se dice? sí, sí. ¿Lo pueden revelar? Yo preferamos no, porque Está bien, está bien, está la bien. gente que va a ver este video va a poder quizás localizar la zona que se encuentra en el polígono del, Ah,
del Ministerio de Cultura y puede generar cosas muy malas Ya, ya, en la ya. zona. Sin embargo, hay un viejito que vive no tan lejos del sitio y que nos ha contado que él también nos ha hablado de esta zona, hablando de la existencia de galerías incas, decía, pero incas puede significar Nazca, algo, es una palabra hoy día un poco genérica cuando Ok. dices eso es inca. Y hablando de galerías, y nos ha asegurado que a veces se escuchan ruidos, como música, como ruidos artificiales que sale de tal montaña en forma de pirámide. Y nos ha dicho que él vive en la zona desde hace más de 60 años y pensamos que debe conocer a Mario. Y, Pero no, no es el único, te comento, Pavel, no es el único, porque la gente que a veces atraviesa estos desiertos, yo me entrevisté con mucha gente porque hay que mimetizarse y adecuarse al lugar, ¿no? Entonces, hay muchas personas que hablan de que han visto incluso ahora cosas muy extrañas, han visto seres seres vivos. vivos en el desierto. ¿Qué? Entonces, entonces esa es, por ejemplo, una versión que las guardamos, pero las tomamos con cuidado por ahora, pero, o sea, hay gente que sí, te da evidencias de que han visto cosas de estas actualmente. Nos han hablado varios testigos y hablamos del mismo sector que han visto a uno en 2018, por ejemplo, habría encontrado un gran gris que estaba acostillado, ¿se dice? Acostado. Sí, no, que estaba mirándolo así durante minutos y que se fue. Y hablamos del mismo sector. Y, Y, y hay otra cosa más, Pavel, que recién en mi incursión en toda esta zona, estamos olvidando que también hay mitos y leyendas, que es muy tradicional en todas las culturas. Y resulta que he accedido a una publicación muy antigua donde cuentan leyendas y precisamente, ¿qué crees? En las leyendas hablan de seres extraños que han salido, que han tenido contacto, que les daban oro, etcétera. Entonces hay toda una leyenda también que refuerza que realmente es un lugar muy mágico, muy extraño. sí, muy interesante. Y para mí, de hecho, el sitio es la piedra angular del asunto de las momias de Nazca. Es el elemento quizás más importante, porque quizás hay más material y un contexto arqueológico que los arqueólogos van a tener que estudiar en el futuro, cuando las autoridades habrán abierto un poco los ojos y en eso estamos y siempre proponiendo proyectos al Ministerio de Cultura justamente para organizar operaciones de prospección científica para ellos, con ellos, Ok. perdón. Uh, Vamos, si quieren, un par de preguntas más les quiero hacer. Ah, una tiene que ver con la relación que hay entre Ica e Incari. ¿Tienen buena relación ustedes? Porque yo hablando con el doctor Salce y con el biólogo José de la Cruz, ellos me aseguran que solamente en Ica hay cuerpos confirmados como reales, pero de acuerdo a lo que hemos estado platicando, ustedes también tienen muchos cuerpos que ya han sido confirmados como reales, ¿cierto? no, nosotros nos han enseñado cuerpos y en realidad todos los cuerpos que hemos podido estudiar
y sacar muestras, etcétera, han sido entregados a la Universidad de Ica. Ok, Y ok, ok. teníamos un acuerdo con el equipo de la UNICA para poder acceder, si lo necesitamos, a estos cuerpos, etcétera. Después nos hemos enterado de otros cuerpos, como los últimos, Montserrat, que tiene feto, que parecen te voy a contar una anécdota para mostrarte a qué punto somos huevones nosotros. Y han recuperado Jaime Maussan, etcétera, Montserrat, varios híbridos. Para mí ha sido un escándalo y por eso hemos decidido de cortar esta colaboración porque no están actuando de forma legal y con ética profesional. Pero como no tenían ningún técnico para explotar las tomografías, porque cuando haces tomografías tienes los datos brutos, pero para interpretar y Necesita de un experto. se necesita de un experto. Así que el experto de Incari aceptó trabajar para ellos. Por eso se puede ver los videos, los escaneos HD de Montserrat, de Sebastián, de Santiago, etcétera, gracias a David, nuestro técnico. Pero ¿tú crees que una vez han agradecido a Incari o a nuestro técnico para sí, estas tomografías? Nica, nada. Y entonces eso lastima un poco. Sí, claro, obviamente. Y también, obviamente, cuando Maussan vea esto, va a decir que si tienen pruebas, lo que siempre hace cuando hablan así de él. Yo lo que quisiera es que él pudiera entender que este tipo de temas sobrepasan a cualquier persona y lo que importa Exacto. es llegar a la verdad y sobre todo intentar trabajar juntos de manera transparente, pero para mí el problema es que Jaime no es solo él, es todo un aparato alrededor de él, económico. Y esto es lo que está provocando el problema principal. Y es lo que está provocando que, por ejemplo, a ustedes no se les dé el reconocimiento y también el apoyo económico al instituto que merecen por lo que ustedes, el rol que han jugado en esto. Y creo que esta es la intención de poder hablar con ustedes ahora y de traducir también todo lo que ustedes me han contado ahora para el idioma inglés, para que la gente sepa lo que está pasando realmente dentro de todo esto. Y esperemos, yo no tengo intenciones de uh, tirarle a nadie. Yo lo que quiero es simplemente que entiendan todos los involucrados la magnitud de este caso y por eso es que quise hablar con ustedes. Les agradezco mucho, pero les tengo una última pregunta. No sé si me quieran comentar algo de esto más. No, mira, nosotros, muchas gracias antes de todo para tus palabras y por tu invitación. Y nosotros reconocemos el trabajo de Jaime Maussan. Gracias hay que reconocer que gracias a la conferencia, a las conferencias que han organizado en 2023 al Congreso de la República de México el 12 de septiembre y el 7 de noviembre. Y hemos participado a esta conferencia. Ha, ha conocido una trascendencia mundial este caso y eso me parece muy bien, pero
después de eso hay una manera de trabajar, una falta de ética que no nos parece Correcta. correcta. Y no lo digo solo con respecto al Instituto Incari, sino de una forma también un poco general y dando demasiado espectáculo al asunto de Nazca. No sé si es la mejor manera de ayudar al caso. Y a veces se necesita de un poco de tranquilidad para dejar los científicos en sus laboratorios, estudiar las muestras y sacar sus conclusiones. Y también, porque creo que estamos casi terminando la entrevista, quisiera dar un homenaje a nuestro gran amigo y hermano Raimundo Salas Alfaro, que se ha ido hace unos días, la semana pasada. Ha sido el primer radiólogo a realizar estas tomografías. Era de un profesionalismo, de una gentileza, no tienes idea, Pavel, pero un buen hombre habitado por, ¿cómo decir?, la voluntad de dar al conocimiento universal esta información y, lo ha hecho de forma gratis sin fin de lucro, etcétera. Y quisiera bien, darle este homenaje. Y me parece un poco triste, por ejemplo, que Jaime Maussan en sus programas de tercer milenio o no humano no le ha dado las gracias a este hombre sin el cual no habríamos podido avanzar y realizar estos hallazgos, bueno, después de él. Nos vamos a asegurar de que su nombre sí queda en los libros de historia, eso téngalo por seguro. Sí, Porque como le digo, este ojalá. tema sobrepasa a cualquier persona pero también recuerda mucho a las que obraron bien. Y, y esto no va a quedarse así, o sea, su nombre y el de ustedes y toda la gente que lo ha hecho de una manera ética, estoy seguro de que son los que van a terminar sobresaliendo. De eso nos vamos a encargar porque la comunidad de ufología de Estados Unidos y parte de México también eh, s- son muy celosos con porque los han defraudado durante décadas con muchos temas. Entonces, ya están siempre a la defensiva con este tipo de temas, pero también siempre están muy al tanto de los que ven que sí están haciendo algo por sacar la verdad y no por fines de lucro. Entonces, tenga por seguro de que los nombres de las personas que obraron bien se van a recordar siempre y canales como este, y por eso quiero que ustedes vayan a otros canales también, donde los puedan entrevistar y que puedan dar su versión de los hechos y cómo han estado trabajando. Eso para mí es súper importante. Bueno, muchas gracias en todo caso, estimado Pavel. Y para mí, los hechos son los hechos y el ADN habla por sí solo. Y el ADN lo voy a repetir, de María, de Victoria, están a disposición de cualquier científico a través del mundo. Quería también saludar el trabajo magnífico de nuestro amigo genetista mexicano Ricardo Ángel, que ha realizado un estudio increíble sobre el genoma de María y que ha descubierto que María era el producto de una hibridación muy compleja con 4 ADN y de bonobo, de chimpancé, de Homo sapiens y de un desconocidos. Son hechos.
no son cosas que Se ha inventado alguien. sí que se ha inventado, no es el producto de una falsificación, porque en el NCBI son los datos brutos de los análisis ADN, así que cualquier genetista del mundo podrá acceder, estudiar y sacar sus propias conclusiones. Muy Pero bien. son hechos y llamamos la atención a todos los científicos que quieren apoyar a este estudio, porque este estudio va a cambiar, es un hito, va a cambiar quizás la historia de la humanidad, porque significa que los Homo sapiens no somos los únicos y que quizás en un tiempo remoto hemos sido en contacto con seres más avanzados, quizás más inteligentes que nosotros. Ahora, vamos a empezar a... No los puedo dejar ir sin preguntarles algo sobre el doctor Celestino Piotti, Iba a porque hablar iba a hablar del doctor Piotti porque conversé con él ayer o antes de ayer y me ha dicho de saludarte a ti, para él, y que va a haber este programa. Así que lo saludamos de forma muy cariñosa al doctor Piotti y está haciendo, ha hecho una presentación fabulosa al Congreso de la República de México en noviembre del año pasado y está haciendo un trabajo increíble sobre el tema de estas momias. yo ya estoy a la mitad del libro, a mí ya me llegó y la verdad es que es muy complicado que no sea cierto la manera en la que él hizo las mediciones y las conclusiones a las que está llegando me parecen que vuelan así la cabeza de cualquier persona que los escucha. Yo ya tengo dos conversaciones con él y si es, yo lo que quiero es que él vaya a donde están ustedes y que tenga los cuerpos enfrente y que los estudie con sus mediciones que él hace para rectificar lo que él ya ha estado investigando, porque tengo entendido que las mediciones que hizo, él ya tuvo cuerpos enfrente de él también, pero creo que necesita seguir la investigación. ¿Están de acuerdo ustedes? Obviamente está el bienvenido, ya le he dicho hace 2 días, bienvenido en Perú y en Cusco, el doctor Piotti. Muy bien. ¿Y qué le parece a usted esta am, conclusión del doctor Piotti de que los seres de 60 centímetros y también los más altos son nuestros descendientes? Eso es increíble, y, es casi filosófico y me parece súper interesante, apasionante y hay mucho que pensar en las conclusiones del doctor Piotti que dice que en realidad María es la última etapa de la evolución humana antes de una ruptura hacia una nueva especie que podría ser los pequeños reptilianos. Y me parece increíble. Así que María, Josefina, Albert, Montserrat no serían nuestros ancestros, sino nuestro futuro. Y hay mucho que pensar en esta hipótesis. Sí, realmente esa fue cuando escuchamos la presentación del doctor Piotti, sí, y realmente te vuela la cabeza. A mí me pasa a veces que de solamente hablar de lo que estamos investigando ahora, la gente ya está confundida. Imagínate hablarles de la hipótesis del doctor Piotía, les va a volar el cerebro. Entonces, yo no sé si todavía haya gente que esté preparada mentalmente para entender esa posibilidad, ¿no? Entonces,
pero sí, es algo que te vuela la cabeza. Y hay que recordar que el doctor Piotti no es cualquier aficionado, es un antropólogo, un arqueólogo, un profesor a Córdoba y ha trabajado con la Fiscalía de Córdoba y ha estudiado Miles. miles de cuerpos, sabe de qué habla él y tiene una carrera de Muchos años, intachable. sí, muchas décadas, no es cualquier científico. Y entonces sus conclusiones son increíbles, Sí, increíbles. de acuerdo. Pues muchachos, señores, muchísimas gracias por atendernos y por hablar con el público sobre esto. Creo que era muy necesario. Si tienen algún mensaje que darle a la audiencia sobre lo que platicamos y qué esperan para el futuro cercano con todo este caso. Bueno, primero, de nuevo, agradecerte. Fue un gran gusto de poder practicar contigo y decirte y a tu audiencia que en el Instituto Incari más que nunca estamos investigando el caso, aunque a veces no comunicamos como otro equipo y que es un caso real con implicaciones históricas muy importantes en el futuro y esperamos que en un futuro cercano será posible trabajar en colaboración estrecha con las autoridades peruanas del Ministerio de Cultura y quizás realizar un museo de sitio para poner a la disposición del todo público este gran tesoro arqueológico y esperando también que que los responsables del Ministerio de Cultura podrán tomar las medidas para evitar los tráficos y impedir los tráficos y que salga del país este material que no pertenece a coleccionistas privados, sino al patrimonio de la nación y al patrimonio de la humanidad. Y en este sentido, tu programa ayuda mucho difundiendo esta información. Sí, Pavel, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y como ves, realmente agradecer que hayas cogido nuestra versión. Si bien es cierto, nosotros no tenemos la infraestructura comunicativa que maneja desde el otro lado, pero agradecerte por esta oportunidad y nosotros estamos listos para dar nuestra versión. Todo aquel que quiera saber cómo fue este hallazgo, la historia de esto, pero desde el equipo inicial estamos dispuestos a darlo a conocer. Y no solamente a darlo a conocer, sino, como dice Thierry, todas estas investigaciones que nosotros hemos hecho son públicas, están abiertas. Si hay gente que quiera investigar, que se ponga en contacto o pueden ingresar a la página de Alien Project, ahí están los materiales y pueden por sus propios medios. O sea, hemos encontrado mucha gente que dice que todo esto es falso y simplemente se dejan llevar por rumores, pero la mejor manera es que ingresen y ellos mismos, por sí mismos, investiguen y de repente hasta pueden darnos más sorpresas, ¿no? Porque esto es un conocimiento universal, esto le corresponde al mundo, esto no es de Incarri, este es un hallazgo que puede cambiar la historia y así que bienvenidos y nosotros con gusto para dar a conocer nuestra versión y apoyar a todo aquel que quiera investigar. Muchas gracias. Así que un abrazo fuerte, Pavel, desde el ombligo del mundo. Muy bien. Estaremos en contacto. Un saludo desde el culo del mundo, Tijuana. Es cierto. Es Hasta un pronto. chiste. Chao, chao.